Pues vamos a una entrevista interesante porque vamos a ver las tradiciones de nuestro México y por supuesto que una de esas tradiciones es la vestimenta, la indumentaria. En esta ocasión estamos con el maestro René Ramírez Ordóñez. Él es coleccionista de indumentaria tradicional de México, con unas verdaderas joyas, unas indumentarias, unos vestidos, unos atuendos que ya no se les puede ver tan fácilmente. Maestro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Nuestro público está viendo estas joyas tan hermosas. ¿De cuántos vestimentas, de cuánta indumentaria se compone su colección? Bueno, tengo una colección de más o menos 350 trajes completos y como 100 piezas que le llamo de colgar, porque son piezas que no tienen ya el complemento. Con eso he formado una serie de colecciones que va de acuerdo a la temática o al estado que se presenta. Por ejemplo, la de Veracruz, que es la que nos ocupa en ese momento, se llama Así viste mi pueblo. Y esa es una frase que yo tomé de una indígena a la que le pregunté en Chicontepec que por qué se vestía de esa manera. Y me dijo, es que así se visten en mi pueblo. Me pareció la frase muy interesante y la transformé en Así se viste mi pueblo. La diferencia entre una indumentaria y otra, ¿qué la influye? Las condiciones del clima, la geografía, las costumbres de los pueblos, las circunstancias, ¿por qué hay diferencias entre la indumentaria que se usa en una región con la de otra, maestro? Sí, pues México, por principio de cuentas, es un país pluricultural, que ya es una de las grandes causas por las que el vestuario es completamente diferente en todas las regiones. Otra es las culturas populares diversas, el clima, la concepción cosmológica que tienen los hacedores de esta obra de arte y la habilidad también que tiene cada uno de ellos, el contacto con otras culturas, en fin, son muchísimos factores los que intervienen, muchos rasgos los que intervienen para que la indumentaria sea de esa manera como es en México, variada. Además son muy elegantes. Yo creo que la elegancia indígena, que es muy natural, es algo que lo percibimos cuando vamos a la comunidad o a la ranchería, si vemos cómo van bajando las mujeres cargando su cántaro de agua o sus canastos de verduras. Eso les permite caminar en forma sumamente elegante, a lo cual le agregan el vestuario y da una imagen que difícilmente lo pueden lograr la gente citadina, la gente urbana. La construcción, la elaboración, el diseño y bueno, la participación de las costureras es muy importante por lo laborioso de elaborar la prenda, particularmente cuando se utilizan hilos de colores y una técnica que requiere una entrega, una aplicación y un tiempo para concluir la prenda. Pues las niñas indígenas desde muy pequeñas aprenden a bordar o a tejer en el telar de cintura, a combinar colores, a cortar las piezas, y eso permite que cuando son jóvenes puedan elaborar sus propios trajes, y lo cual enriquecida con toda la información que traen desde tiempos anteriores, de abuelas, de tías, de mamás, da como resultado un tesoro textil que difícilmente lo tiene otro país. Exclusivo de México, de nuestras regiones, de nuestra gente que ha llevado esta tradición de generación en generación. Así es. Sí, la carga cultural que tienen los grupos indígenas es muy grande, es muy fuerte, muy sólida, y eso ha permitido que estos trajes vayan heredándose, que se constituyen una herencia ancestral que permite tener esta riqueza todavía en algunos de los grupos étnicos de México. En otros, desafortunadamente, las diversas circunstancias han hecho que desaparezcan, tanto de uso como de hechura. ¿Qué tiempo le llevó, maestro?
Pues mire, yo empecé sin afán de coleccionar, empecé como muy joven en 1961, 62, inicié mis primeras piezas con un afán nada más de gusto por la indumentaria. Y después fue formándose ya el carácter de colección. La primera colección que monté fue en 1972 en la oficina de turismo que estaba aquí en el centro de Jalapa con el licenciado Pabello. Ahí armamos una pequeña exposición que tuvo muchísimo éxito. Y a partir de ahí siguieron las demás exposiciones que hasta la fecha estoy desarrollando. ¿Hay algo para la Universidad de Jalapa? ¿Piensa usted montar una exposición en la Universidad de Jalapa? Sí, mire, mi objetivo de mostrar los trajes se traslada a escuelas, institutos, universidades, centros culturales, galerías de arte, pasillos de las escuelas, en la televisión, en la difusión por radio, etcétera. Ese ha sido uno de mis metas y creo que la he cumplido de alguna buena manera. Aparte de que mi labor pedagógica en la Escuela Superior de Artes de Veracruz se refiere a la indumentaria tradicional de México. Y de una manera u otra voy formando actitudes de aprecio de los alumnos hacia la indumentaria mexicana. ¿Qué expresión ve usted en las caras de las señoras, de las chicas y de los varones cuando ven estos diseños? Pues fíjese que lo que más me sorprende a mí de la admiración que despiertan estas piezas es la de los propios mexicanos. Cuando ven una exposición, cuando ven una colección, se asombran y preguntan, ¿y esto dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes, no? Entonces, pues vayan al Istmo de Tehuantepec y van a ver maravillas. Váyanse a las fiestas de Michoacán, a las fiestas de los Teneg en San Luis, a la Huasteca Veracruzana, y abundan ahí las formas que muchas veces las vemos, pero no las miramos. Entonces, las vemos, pero no las miramos. No Excelente las miramos. frase. Entonces ya cuando a veces en una exposición separamos una pieza y la presentamos, causa admiración porque ya está fuera del contexto y está expuesta como obra de arte. Nos está usted mostrando en este momento algunas piezas, la está viendo nuestro auditorio. Nos describe el simbolismo porque pareciera que se expresan a través de los diseños del bordado, pareciera que expresa algo esta obra de arte, porque son verdaderas obras de arte. Obras de arte. Pues son trajes de Totonaca, los trajes antiguos de Totonaca, de la región de Papantla y Tajín. El vestido bordado de color azul se refiere al que usaban las mujeres ya casadas, mientras que el rojo era el traje que usaban las mujeres, los jóvenes que se iban a casar, o las solteras. Y tomando en cuenta que el rojo es un color preponderante en el diseño mexicano. Las faldas, los enredos están bordados en punto de cruz con el símbolo. Perdón, ¿qué son los enredos para que...? El enredo, se le llama el enredo o lía o refajo o chincuete a la falda que usan enredada, precisamente enredada, ya sea con plisados o pegada al cuerpo o con mucho vuelo. Es la falda simple y sencillamente. Su nombre tradicional es chincuete o lío o cueit, que quiere decir falda. Uno de los diseños pareciera que trata de dibujar al árbol de la vida. De hecho lo hacen, son árboles de la vida cuyo simbolismo pues viene desde la Europa Oriental, y de la Europa Oriental la tomó desde la India. Desde Asia viene ese símbolo famosísimo del árbol de la vida que arraiga en Europa, después en México encuentra su par con otros diseños de árboles de la vida y por eso arraiga tanto en el gusto del mexicano. Estos árboles de la vida generalmente tienen una estructura que nacen de una maceta o de un florero o de un objeto
con tierra, que es el símbolo de la tierra. Y de ahí nace el árbol de la vida que da los frutos que el hombre va a consumir. Pero también está protegido por aves y por mamíferos que cuidan de el hombre, que cuidan de la depredación del hombre, que no acabe con los árboles de la vida. Y entonces por eso lo tienen muchos animalitos bordados entre las ramas. Eso es además de simbólico, es poético, ¿verdad? Estamos viendo el traje para una recién casada, el de las mujeres solteras, perdón, el de las mujeres casadas, que es el que prevalece, el azul. Para las solteras, ¿hay algunos colores que el las rojo caracterizan? Principalmente. El rojo principalmente. El rojo. Y cuando se dejaron de usar estos trajes ya en el siglo XIX, empezaron a usarse los famosos trajes de organdí suizo. Cuando Papantla y la región de Papantla conoce una época de gran esplendor económico. Por lo de la vainilla. Por la vainilla, exactamente. Entonces los comerciantes importan telas finísimas que las indígenas aprovechan para formar su traje, que es como el que ahora actualmente se usa. Trajes blancos de encajes, de blondas, de sedas, son trajes que también ya forman parte de la historia textil de Veracruz. El traje que también es de llamar la atención para una mujer que está por contraer matrimonio, que está contrayendo matrimonio, tiene algunas similitudes con los trajes que prevalecen actualmente tanto en México como en diversos lugares del mundo. Por ejemplo, el velo que en este concepto, ¿cómo se le llamaría, maestro? Pues aquí usan como velo el quechquén, ellos le llaman quechquén, es un quechquemel elaborado con encajes y con sedas y con blondas, que es un recuerdo del traje antiguo. Estos quechquén o quechquemeles están adornados con cintas de seda que antiguamente venían de la Europa oriental y que se usan en los trajes tradicionales de Europa. Entonces aquí en México las totonacas hicieron una maravilla con esos dos elementos, los encajes y las cintas bordadas. ¿El velo tiene algún simbolismo, algún significado? Porque prevalece en diversas culturas. Sí, bueno, hay que recordar que el matrimonio entre los aztecas se formalizaba anudando tanto el paño de la mujer como la tilma del hombre, anudándolo, de esa manera quedaban ya unidos por matrimonio. Probablemente eso es el simbolismo muy ancestral del velo. Posteriormente el velo fue impuesto en la iglesia, por la Iglesia Católica, y ahí se conjugan ya 2 o 3 influencias que dan como resultado un aditamento más en la indumentaria tradicional. Pues nos ha usted ilustrado, maestro, hay cuestiones que desconocíamos, pero además esta riqueza que motiva a fomentarla, a que prevalezca, ¿qué mensaje le da usted a nuestras autoridades, a las organizaciones que se interesen porque las culturas continúen? Claro, el solo hecho de ver una pieza de arte como la que usted nos muestra, independientemente de las otras 298, porque nos habla de 300, sí, que quedarán expuestas, ¿cuál sería su mensaje para el gobierno que se encarga del fomento de la cultura? Pues mire, mi mensaje o mi objetivo con la colección es mostrarla al público. Es el que me interesa. Lo demás lo vamos resolviendo de otra manera y solos. Pero la difusión, la divulgación de toda esta riqueza, me interesa que vaya dirigida principalmente a los niños y a los jóvenes y al público en general, pero principalmente a la gente joven, para que ellos tomen conciencia de que este patrimonio cultural es importantísimo, no solamente admirarlo, sino cuidarlo y tratar de usarlo y tratar de hacer de ello una de las riquezas
mexicanas, de la riqueza patrimonial mexicana, viva, sobre todo viva. Pues ahí está el mensaje del maestro René Ramírez Ordóñez. Hay que escucharlo porque esta es una joya que muestra nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras costumbres desde su raíz. Maestro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Nosotros vamos a unos mensajes y regresamos con más.